Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como pueden ver por el título, tenemos un tema súper especial y que sé que muchos de ustedes estaban esperando. Y es que Demet y Can juntos en Palermo. El reencuentro que necesitábamos tras la crisis. Sí, lo habéis escuchado bien. Para aquellos que no lo saben, o para refrescar la memoria, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores turcos que conquistaron nuestros corazones con su química explosiva en la serie Erkenzicus o Pájaro Soñador, en español. Y bueno, para resumir un poco, la serie fue un bombazo, nos enganchó a todos, y la pareja protagonista, Demet y Can, eran lo máximo. La historia, la ambientación, los personajes, todo se combinó para crear una experiencia inolvidable. Pero por encima de todo, estaba esa química. Esa chispa que saltaba entre Sanem y Can, entre Demet y Can, y que nos hacía soñar. Pero como suele pasar en estos mundos de fama y estrellato, hubo rumores, especulaciones, y desafortunadamente una crisis. Se distanciaron, dejaron de seguirse en redes sociales, y todos nos quedamos con la intriga y la pena de no volver a verlos juntos. Hubo silencio, especulaciones sobre los motivos, y el corazón de los fans se rompió un poco. La magia de Erkenzicus parecía empañada, y la posibilidad de un reencuentro un sueño lejano. Así que imaginaros mi emoción cuando me enteré de este reencuentro en Palermo, Italia. ¿Y por qué Palermo? Pues parece que ambos fueron invitados a un evento, un festival de cine o algo por el estilo, y ¡boom! Las fotos, los vídeos, las reacciones, todo fue una locura. Y por supuesto, yo como fan número uno de esta pareja, no podía dejar pasar la oportunidad de analizar, comentar y compartir con ustedes todos los detalles de este esperado encuentro. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can en Palermo. Vamos a analizar las fotos, los vídeos, sus interacciones y por supuesto vamos a hablar sobre qué significó este reencuentro para nosotros, los fans, y qué implicaciones podría tener para el futuro. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Así que, prepararos para una buena dosis de salseo, análisis y, sobre todo, mucha emoción. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así no se perderán nada de lo que ocurre en el mundo de las series turcas y, por supuesto, de Demet y Can. Compartan este vídeo con otros fans, porque estoy segura de que todos querrán saber más sobre este reencuentro. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a Palermo. Empecemos por el principio, ¿cómo fue este reencuentro? Pues todo comenzó con los rumores y las noticias que se fueron filtrando a través de redes sociales y algunos medios turcos. Se decía que ambos actores habían sido invitados a un evento en Palermo, y la simple idea de que pudieran estar en el mismo lugar, después de tanto tiempo y con la historia que sabemos, ya generó un gran revuelo. Las conversaciones en foros y grupos de fans se encendieron. ¿Sería cierto? ¿Podría ser el principio de algo nuevo? Las expectativas estaban por las nubes. La anticipación era palpable y las redes sociales ardían con las especulaciones de los fans. ¿Se encontrarían? ¿Se saludarían? ¿Intercambiarían alguna palabra? ¿O evitarían el contacto a toda costa? La incertidumbre nos mantenía en vilo. Cada actualización, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle en busca de pistas. Y entonces, ¡boom! Empezaron a aparecer las fotos. Fotos de Demet, fotos de Can, y luego fotos juntos. En las imágenes se les podía ver sonrientes, posando juntos, compartiendo el mismo espacio. La química, aunque contenida, seguía ahí, sutil pero presente. No eran las poses explosivas y juguetonas de Erkenzicus, donde Sanem y Can coqueteaban constantemente, sino una interacción más madura, más serena, pero igualmente significativa. Eran dos profesionales que se encontraban, tras un tiempo separados, en un evento público. La sonrisa era la misma, aunque tal vez un poco más reservada. En algunas fotos se les veía charlando animadamente con otros invitados, sonriendo y mostrando una complicidad que sinceramente nos hizo a todos saltar de alegría. La esperanza resurgía. Los vídeos no se quedaron atrás.
En algunos se les ve conversando en el evento, compartiendo risas y demostrando que, a pesar de los rumores y las especulaciones, la relación entre ellos parecía haber sanado o, al menos, estar en un punto de cordialidad. Se les veía cómodos, relajados, como si el tiempo y las distancias se hubieran desvanecido. Los fans grababan y subían los vídeos a las redes sociales, y estos se viralizaban rápidamente. La emoción era desbordante. Era como si todos estuviéramos viviendo un sueño hecho real. Cada publicación era comentada y compartida por miles de personas. Era un evento global, una celebración para los fans de todo el mundo. Analicemos un poco más a fondo las fotos y los vídeos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué podemos deducir de sus expresiones, sus gestos, su lenguaje corporal? Pues lo primero que salta a la vista es la alegría. Ambos se ven contentos, relajados y disfrutando del evento. Las sonrisas son genuinas y la mirada, aunque más contenida que antes, transmite una conexión especial. Es como si, tras superar las tensiones del pasado, hubieran encontrado una nueva forma de relacionarse. En algunos momentos, se puede apreciar una cierta timidez, como si aún estuvieran ajustando cuentas con el pasado. Pero, en general, la impresión es positiva. Se les ve cómodos en la presencia del otro, y eso es un gran avance. La tensión que podría esperarse, dado lo que sabemos, no existía. El lenguaje corporal también es revelador. Se mantienen cerca, pero respetando el espacio personal. No hay abrazos efusivos ni besos, pero sí una cercanía palpable, una conexión que va más allá de las palabras. Era una cercanía respetuosa, madura, que nos indicaba que habían superado el dolor y la desconfianza. Un detalle que me llamó mucho la atención fue cómo se saludaron. No fue un simple apretón de manos o un saludo protocolario. Hubo un contacto visual prolongado, una sonrisa, y un abrazo que, aunque breve, demostró el cariño y el respeto que se tienen. La calidez en la mirada era innegable. Es como si a través de ese abrazo hubieran querido decir, todo está bien, hemos superado nuestros problemas y estamos aquí juntos. Era un abrazo de alivio, de reconciliación, que nos conmovió a todos. Ahora hablemos de las implicaciones de este reencuentro. ¿Qué significa para Demet y Can? ¿Y qué significa para nosotros, los fans? Para ellos, este reencuentro podría ser un paso importante en su relación personal. Es una oportunidad para dejar atrás el pasado, para sanar heridas y para construir una nueva amistad. Es el final de un capítulo doloroso y el inicio de otro lleno de posibilidades. Puede que este reencuentro abra la puerta a futuras colaboraciones profesionales, algo que sin duda sería una gran noticia para todos. ¿Imaginan un nuevo proyecto juntos? Sería un sueño hecho realidad. Para nosotros, los fans, este reencuentro es un sueño hecho realidad. Nos da esperanza, nos llena de alegría y nos recuerda por qué nos enamoramos de esta pareja. Es una validación de nuestros sentimientos, de nuestra fe en ellos. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, las relaciones pueden sanar y que la magia, a veces, sí existe. Es un recordatorio de que el amor y la amistad son posibles, incluso después de una crisis. Es la prueba de que el cariño que sentimos por ellos no era en vano. Además, este reencuentro también puede reactivar el interés en Erkencikus, y, quién sabe, podría incluso animar a los creadores a producir nuevos proyectos con Demet y Can juntos. Imagínense una secuela, una nueva serie o una película. Sería increíble. La comunidad de fans se volcó en redes sociales, pidiendo un proyecto conjunto y la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sería la mejor noticia que podríamos recibir. Pero más allá de las implicaciones profesionales, lo más importante es que este reencuentro nos da una lección valiosa, la importancia del perdón, la comunicación y la superación de las diferencias. Nos enseña que incluso después de una crisis, es posible reconstruir una relación y mantener una conexión especial. Es un ejemplo de madurez y de crecimiento personal. Es un mensaje positivo para todos nosotros, que nos anima a creer en las segundas oportunidades. Este reencuentro es una lección de vida, un recordatorio de que con esfuerzo y voluntad, es posible superar cualquier obstáculo. Demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes, es posible mantener la humanidad y el respeto mutuo. En resumen, el reencuentro de Demet y Can en Palermo fue un momento histórico para todos los fans de Erkencikus.
Fue un evento lleno de emoción, alegría y esperanza. Demostró que la química entre ellos sigue intacta, y que a pesar de los rumores y las dificultades, su relación ha evolucionado hacia una nueva etapa. Es un símbolo de superación, de madurez y de la posibilidad de un futuro juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir estas noticias y estas emociones con ustedes. Me siento parte de una comunidad, de una gran familia que comparte la misma pasión. Me gustaría saber qué opinan sobre el reencuentro de Demet y Can en Palermo. ¿Qué les parecieron las fotos y los vídeos? ¿Creen que este reencuentro abrirá la puerta a nuevas colaboraciones? ¿Cuál fue el detalle que más les gustó? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Saber que hay más personas que sienten lo mismo que yo me hace muy feliz. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir compartiendo contenido como este. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Compartan este vídeo en todas las redes sociales, para que otros fans se enteren de esta maravillosa noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y por favor, díganme en los comentarios qué otras noticias les gustaría que comentara en el canal.